El entrenamiento de las Fuerzas Especiales en México es riguroso y exigente, diseñado para desarrollar habilidades tácticas, físicas y mentales en los soldados. El proceso de selección para ingresar a estas unidades es altamente competitivo y solo los candidatos más aptos son seleccionados. A continuación, se describen algunas características comunes del entrenamiento de las Fuerzas Especiales. Selección rigurosa. Los candidatos pasan por un proceso de selección que incluye pruebas físicas y mentales, evaluaciones médicas y entrevistas exhaustivas. Solo aquellos que cumplen con los estándares establecidos son admitidos en el programa de entrenamiento. Entrenamiento físico. Se lleva a cabo un entrenamiento físico intensivo para desarrollar fuerza, resistencia, agilidad y habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Los soldados son sometidos a rutinas de ejercicio extenuantes, carreras de larga distancia, natación y prácticas de combate realistas. Técnicas de combate. Se enseñan técnicas de combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas de fuego, tácticas de infiltración y extracción, operaciones de asalto, tiro de precisión, combate en entornos urbanos y rurales, entre otras habilidades militares especializadas. Entrenamiento de supervivencia. Los soldados aprenden técnicas de supervivencia en diversos entornos y situaciones, incluyendo habilidades de navegación, obtención de alimentos y agua, construcción de refugios, camuflaje y evasión. Capacitación en inteligencia y contrainteligencia. Los soldados reciben formación en recopilación de inteligencia, análisis de información, infiltración encubierta, interrogatorios y técnicas de contrainteligencia. Trabajo en equipo. El entrenamiento se enfoca en fomentar la capacidad de trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el liderazgo. Las fuerzas especiales deben ser capaces de operar en grupos reducidos y en situaciones de alto estrés. La naturaleza siempre encuentra la forma de sorprendernos de maneras increíbles, fascinantes y a veces horribles. Este es el caso del dinosaurio Perbatasaurus. Es un dinosaurio con una apariencia horrible. Parte de esta apariencia horrible se descubrió que este dinosaurio acechaba a otros, más específicamente hablando de crías de dinosaurios, pero esto no lo hacía por alimento, sino que lo hacía por placer sexual. Es el depredador sexual natural más antiguo del mundo. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946. Desde pequeño siempre le interesaron los fenómenos mentales. De adolescente se matriculó para estudiar psicología en la UNAM, donde años más tarde impulsó la creación de un laboratorio en la Facultad de Psicología. Luego de graduarse obtuvo un doctorado en el New York Medical College, donde llevó un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Su regreso a México creó el laboratorio de psicopsicología en la Universidad Anáhuac y tiempo después el Instituto Nacional para el Estudio de la Ciencia en 1987. Sin embargo, Jacobo saltó a la fama por sus estudios vinculados a lo paranormal. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Greenberg intentaba explicar estos fenómenos a través de la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. De acuerdo con su teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. El hombre sostenía que vivimos en una dimensión alterada. En diciembre de 1994, Jacobo desapareció de forma extraña. Ese día el investigador no se presentó a dar sus clases ni a su laboratorio, pero la alerta la dio su familia cuando el 12 de diciembre, día de su cumpleaños, no acudió a la celebración preparada para él. Presuntamente el último rastro de él se dio el 8 de diciembre de 1994 en una gasolinera. Según un testigo, dos hombres vestidos de traje lo secuestraron y se lo llevaron.
Esta historia es parte del documental en el que se intenta explicar su desaparición, pero nunca fue comprobada. Su ausencia dio origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, desde que trascendió de esta dimensión hasta que fue secuestrado por la CIA o la NASA. La zona de silencio es un lugar misterioso que se encuentra localizado en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila. Su reputación misteriosa se debe a las constantes apariciones de fenómenos extraños, que a menudo son reportados por los visitantes y lugareños del lugar, tales como anomalías en las brújulas, distorsión en las señales de radio, o la constante aparición de luces extrañas en el cielo. Tanto así, que este lugar se ha llenado de leyendas e hipótesis, que nos intentan explicar las causas de estos fenómenos. Una de esas leyendas, nos intenta explicar que a mediados de los años 70, cuando un cohete experimental estadounidense llamado Athena, fue lanzado desde la base de White Sands en Nuevo México, se había desviado de su trayectoria prevista. El cohete cayó en la región de la zona del silencio, donde a partir de ese momento, se informó que las señales de radio y comunicaciones, tenían interferencias, o simplemente no se recibían en la zona. Sin embargo, muchos de los fenómenos atribuidos a la zona del silencio, pueden tener explicaciones científicas. La región se encuentra cerca del Trópico de Cáncer, donde las perturbaciones magnéticas son más pronunciadas. Esto, combinado con la composición geológica de la zona rica en minerales como la magnetita, puede interferir con las señales de brújula y radio, siendo la razón por la que suelen ocurrir estos fenómenos de forma misteriosa. Lo que comenzó como una aventura rápidamente se convirtió en una tragedia. El sueño de conocer los restos del Titanic de sus tripulantes acabó con su vida cuando el submarino Titán de la empresa Ocean Gate sufrió una desestabilización. Martín, un experto, le explicó al diario News que los pasajeros experimentaron una caída libre, ya que el sumergible descendió en posición vertical, como si fuera una piedra, y sin ningún control durante unos 900 metros. En este trayecto debieron agolparse unos encima de otros. Martín reveló que el sumergible estuvo entre 48 segundos y 1 minuto y 11 segundos desde que perdió la estabilidad hasta que implosionó. Su informe se basa en factores como el peso del sumergible, el empuje, la masa, la aceleración y la velocidad de caída de un cuerpo libre. Los tripulantes de Titán supieron por 48 segundos que ya no iban a regresar. Ymir Fritz era una chica común que vivía en el continente desconocido. Durante una expedición en el bosque, Ymir entra en contacto con el árbol de los titanes. Como resultado, obtiene el poder del titán fundador, convirtiéndose en el primer titán. Ymir se convierte en una figura legendaria, adorada como una diosa por su capacidad para controlar el poder de los titanes. Gobierna el mundo durante muchas décadas, utilizando sus poderes para construir un imperio llamado el Imperio de Eldia. Sin embargo, el reinado de Ymir llega a su fin cuando es traicionada y asesinada por su propia hija, quien roba sus poderes y se convierte en el nuevo titán fundador. A partir de ese momento, los poderes de Ymir se heredan de generación en generación dentro de la familia real Rhys. Después de su muerte, el cuerpo de Ymir se divide en 9 titanes, cada uno con habilidades y características distintas. Estos titanes se convierten en una parte integral de la historia y la lucha de poder en el mundo de Attack on Titan. Bob Graham, ex senador por el estado de Florida, quien presidió el Comité de Inteligencia del Senado durante 18 meses, en 2001 y 2002,
dijo a DW: "No estaba encargado de los métodos ampliados de interrogatorio mientras trabajé en el Comité de Inteligencia. Mientras la CIA insiste que instruyó a los senadores acerca de dicho programa desde su inicio, que aún conserva un registro diario de sus citas, que no concuerdan con las afirmaciones de la CIA. Se me informó sobre que fue instruido en 4 ocasiones. Al investigar ese dato descubrí que 3 de esas 4 ocasiones no realizó ninguna instrucción respecto de los métodos ampliados de interrogatorio, y que en la 4ª ocasión ni siquiera se trató del tema", dijo Graham. El ex senador añadió no estar comprometido de no haber tenido conocimiento del programa, ya que en un contexto muy amplio hay muchos asuntos sobre los que no sabemos nada, y hay mucha información que se está ocultando. Graham califica el asunto como una ruptura de las relaciones entre la CIA y los comités del Congreso, dado que la ley a los servicios secretos que mantenga informado al comité sobre sus actividades, algo con lo que al parecer no se está cumpliendo adecuadamente. El Rey Rata es una forma evolucionada y mutada de varias víctimas infectadas por el Cordyceps, que se han entrelazado en una sola entidad. Esta criatura masiva representa una apariencia grotesca, con cuerpos humanos funcionados entre sí y creciendo dentro de una masa de hongos y mutación. El Rey Rata es extremadamente poderoso y peligroso. Representa un desafío significativo para los jugadores. En The Last of Us, la historia de los caníbales se desarrolla a lo largo del juego, especialmente en la segunda mitad de la trama. Los caníbales son un grupo de supervivientes desesperados que han caído en la depravación y han adoptado el canibalismo como último recurso para sobrevivir en un mundo devastado por el virus Cordyceps. El grupo principal de caníbales se conoce como los cazadores. Estos individuos han abandonado toda moralidad y están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener recursos y alimentarse. Se dedican a la caza de otros sobrevivientes, a quienes capturan, matan y consumen como fuente de alimento. Su brutalidad y falta de empatía los convierten en enemigos terribles y siniestros. En la trilogía original, cuando Crash moría aplastado, salió una animación mostrando que solo quedaban sus pies y cabeza. En la versión adaptada para Asia, esa animación no existe, debido a que en ese tiempo había un asesino serial que dejaba solamente los pies y la cabeza de sus víctimas. A finales de 2007, los padres de un joven habían ocultado Halo 3 al notar la profunda adicción de su hijo. Después de una semana de privación, Daniel Petrick dijo basta. Encontró la contraseña que su padre usaba para guardar el videojuego en la caja fuerte. Lo tomó, pero a su vez agarró una pistola de 9 milímetros. Durante la cena, Daniel le pidió a sus padres que cerraran los ojos porque tenía una sorpresa, y este le disparó a ambos. Su madre Susan falleció al instante, y su padre Mark sobrevivió con un daño severo. A Daniel lo condenaron a prisión perpetua con revisión pasados los 23 años. Los trabajadores encargados de desarrollar Dead Space tuvieron que ver muchas fotos de accidentes de tránsito para así tener referencias para diseñar a los necromorfos.
Homero Gómez González fue un defensor y cuidador de la mariposa monarca en México. Fue conocido por su trabajo en la preservación de los santuarios de la mariposa monarca en el estado de Michoacán. Gómez era propietario de una reserva natural llamada El Rosario, en el municipio de Ocampo, Michoacán. Trabajó incansablemente para proteger y preservar el hábitat de la mariposa monarca, una especie migratoria que viaja miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno en los bosques mexicanos. Lamentablemente, Homero fue encontrado muerto en enero de 2020. Su cuerpo fue hallado en un pozo cerca de la comunidad de El Soldado, Michoacán. La causa de su muerte fue determinada como asfixia. El fallecimiento de Homero generó consternación y tristeza en la comunidad de conservación ambiental, y entre ellos que valoraban su dedicación a la protección de la mariposa monarca. Las circunstancias exactas que rodearon su muerte aún no han sido completamente esclarecidas, y la investigación continúa en curso para determinar las causas y los responsables. Un estudiante de 18 años de edad fue asesinado durante un asalto enfrente de la Preparatoria 3 de la UNAM. De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 21 horas, elementos de la policía habían recibido una alerta vía radio donde se les informó que enfrente de la institución se encontró el cuerpo. Las autoridades escolares no hicieron nada por ayudarlo. Aparte de eso, poco después intentaron ocultar el caso de todas las formas posibles. Con el contexto ya dado anteriormente sobre lo que ocurrió con el submarino Titán, ¿qué pensarías si te digo que la empresa que ofrecía el servicio del viaje para ver los restos del Titanic, Ocean Gate, le había ofrecido a Mr. Beast un viaje gratis para ver los restos del Titanic? Mr. Beast pudo haber muerto en ese submarino. Hay una teoría que dice que los humanos experimentaron en grados avanzados con la magia a tal punto en que lograron hacer homúnculos que fueran similares en inteligencia a los humanos y dependientes totales de la magia. ¿Esto les suena a algo? Es porque la teoría dice que los monstruos que vemos en Undertale fueron creados por los humanos. Las personas que eran detenidas por la CIA eran sometidos al submarino. Consiste en que eran atados a una tabla y se les llenaba la nariz y la boca de agua, a veces durante 30 minutos, varias veces al día, provocándoles convulsiones y forzándolos a vomitar. Esta práctica se utilizó hasta el año 2003, ya que era la práctica más cuestionada de todas. ¿No puedes dormir? Primero, ve por tu padre. Dile a tu padre que no puedes dormir. Gracias, papá. Segundo, ve a la cama. Apaga las luces. Gracias, papá. Drag Neveret compartió esta terrorífica historia en un grupo de Facebook que narra lo siguiente.
Resulta que salí a pasear con mi perro. A él le gusta mucho andar ahí. Iba con unos amigos y decidimos adentrarnos hacia donde es más difícil pasar, por los cactus. Nos quedamos parados en un lugar donde había un hoyo y al fondo se veía algo blanco. Cuando nos fijamos bien, notamos que tenía la forma de un cráneo. Este estaba volteado, así que buscamos un palo y lo movimos. Le vimos bien la forma y, efectivamente, eso era un cráneo. Comunicado a toda la República Mexicana. Debido a los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, hemos decidido comunicarles que no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, no olviden quedarse en casa y no salir hasta próximo aviso. A continuación les explicaremos qué es lo que está pasando. Ciudadanos de toda la República Mexicana han reportado avistamientos de siluetas afuera de sus ventanas. No hay de qué preocuparse, estas siluetas se deben a un efecto en la luz, un efecto óptico, como si algo estuviera asomándose por la ventana. No olvide cerrar puertas y ventanas. Si las siluetas siguen ahí, comuníquelo con las autoridades correspondientes. Su seguridad nos importa. Su seguridad nos importa. Recuerde que no está solo. Gracias por su atención. Le pedimos que esté al pendiente de próximos comunicados. Juntos como mexicanos, todo acabará pronto. Solo está comenzando. Luis Donaldo Colosio fue un destacado político mexicano que jugó un papel importante en la historia de México. Nació el 10 de febrero de 1950, en Sonora. Colosio era miembro del Partido Revolucionario Institucional, que había dominado la política mexicana durante varias décadas. La carrera política de Colosio comenzó en la década de 1980, cuando se desempeñó como diputado federal en el Congreso mexicano. En 1988 fue nombrado director del Instituto Nacional Indígena, donde trabajó para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas en México. En 1993, Colosio se convirtió en el candidato del PRI para la presidencia de México. Su campaña se centró en la necesidad de reformas políticas y económicas para abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Abogó por un gobierno con más transparencia y responsabilidad y pidió una mayor inclusión de los grupos marginados en la sociedad mexicana. Trágicamente, el 23 de marzo de 1994, durante un mitin de campaña en Tijuana, Colosio fue asesinado. Se lo llevan, ¿eh? I know what you did. You can't hide your mistakes from me. I know everything I have to know about you. You can't hide. You can't. You can't. You can't. You can't. You can't. You. Open the door for me, Wallace. Open the door for me. Open the door for me, Wallace. Open the door. 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 Open the door.
El destino último del universo es incierto. Podría continuar expandiéndose indefinidamente, colapsar sobre sí mismo en un Big Crunch, o incluso dar lugar a la formación de nuevos universos en un proceso llamado inflación eterna.